Hola, bienvenidos al podcast del Col·legi de Mediadors de Assegurances de Barcelona. Hoy estamos aquí en el espacio Hub del Col·legi para hablar de un tema que cada vez está más en las conversaciones empresariales y en el sector asegurador, los ciberseguros. Soy Marta Oller, vicepresidenta del Col·legi y directora de Brokers. Y para hablar de ello, hoy han venido a acompañarnos dos grandes expertos. Por un lado, Laura Palacín, ciberespecialista en Llori Correduría de Seguros, y por otro lado, Benjamín Losada, responsable comercial de ciber en Hiscox, compañía especialista en ciber. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Marta. Fantástico. Vamos a estructurar el podcast en diferentes bloques. Empezaremos hablando del panorama actual, de los principales riesgos, de las coberturas, de las buenas prácticas y al final, para aquellos que os quedéis hasta el final, podréis escuchar casos reales de ciberataques que han vivido tanto Benja como Laura en su experiencia profesional. Empecemos hablando por el panorama actual. Para situarnos, voy a leer algunos datos relevantes de informes del sector. Según el informe Cyber Readiness de Hiscox, el 67% de las empresas ha sufrido más ciberataques en el último año que en el año anterior y 1 de cada 3 organizaciones no está preparada para gestionarlos. Según otro informe de una compañía aseguradora QBE, el 78% de las empresas aumentará su presupuesto en ciberseguridad este año. Y por otro lado, el mercado de los ciberseguros está en un momento maduro, blando, se podría decir, en el que las pólizas cada vez ofrecen más seguros de prevención. Benja, desde la perspectiva de una aseguradora como Hiscox, ¿cómo interpretáis esta evolución? ¿Por qué creéis que el ciberseguro es tan relevante hoy en día? Bueno, lo que está pasando en los seguros de cyber ahora mismo, pues yo creo que es una consecuencia, ¿no?, de lo que es, de cómo las empresas están viviendo, cómo les están afectando los riesgos cibernéticos. Y la verdad es que los riesgos ciber, pues han pasado de ser, pues en comparación con hace quizá una década o más, algo que era algo como más periférico, ¿no?, un riesgo un poco más residual, pues a situarse lo que es en el centro del mapa de riesgos de una empresa, ¿no? Y esto es consecuencia, pues bueno, del incremento exponencial de los ataques. Al final les llegan los ataques a las empresas y ya empiezan a verlo como algo de, uy, cuidado con esto. Esto se ha convertido en un riesgo muy, muy importante para nosotros, incluso por encima, fíjate, nuestro último informe lo sitúa por encima incluso de la propia evolución de la economía. Tal es así la importancia que le dan las empresas a riesgo cibernético, ¿no? Porque al final un incidente pues, puede suponer pérdidas millonarias, paralización del negocio o incluso para una pequeña, mediana empresa que no tiene tanto músculo financiero, pues puede llegar a suponer pues, su cierre definitivo, ¿no? Y qué decir también de los daños reputacionales, que es un daño que cuando ocurre un incidente es como algo invisible, ¿no? Porque nos fijamos en lo que nos cuesta salir de ese atolladero tecnológico y recuperarnos y tal, pero el daño reputacional digo que es invisible porque es a futuro, ¿no? No sabemos realmente lo que nos va a costar en el futuro, todos esos clientes que vamos a perder por esa pérdida de confianza y también lo que nos va a costar ganar clientes nuevos, ¿no? Em, en este sentido, el tener un seguro ciber lo que te da es un acceso inmediato a expertos en ciberseguridad que te van a ayudar a resolver tanto el incidente, por supuesto, están las coberturas indemnizatorias, pero también para cuidar de tu riesgo reputacional, ¿no? Para mitigarlo. Porque fíjate, entre el servicio de respuesta a incidentes hay servicios de gabinetes de comunicaciones de crisis que ayudan en ese sentido. Y luego, bueno, ya hablaremos un poco más adelante, ¿no? Entiendo, sobre las coberturas de la póliza, pero entre ellas hay una que protege especialmente el riesgo reputacional, que es a través de cobertura de pérdida de beneficios, ¿vale? Porque ahí nosotros en Hiscox no solamente estamos cubriendo la pérdida durante el tiempo en el que la tecnología está parada y por lo tanto no se puede trabajar, sino también durante un tiempo posterior, porque sabemos que esto es como, bueno, como cuando estás en un coche y llegas a un semáforo, ¿no? Te paras y luego vuelves a salir, pero cuesta, ¿no? Aunque el coche funciona a la perfección, pero vuelve a costar coger velocidad, ¿no? Y es precisamente ahí lo que estamos contando es esa pérdida reputacional. Ese equipo de expertos que parece sencillo, ¿no? Pero tiene muchísimo valor porque al final cuando tienes un incidente, que normalmente es un viernes antes de un puente Sí, sí. a las 2 de la tarde,
muchas empresas no tienen acceso a esos expertos especialistas en ciber, ¿no? Entonces la póliza te da una tranquilidad que el día que tengas algo, pam, tienes ese equipo que te puede ayudar a resolver el incidente lo más rápido posible. Muy bien. Y Laura, desde la mediación, ¿qué te encuentras cuando hablas de ciber con las empresas? Supongo que también ha evolucionado, ¿no?, de los últimos años. Sí, sin duda. Hemos pasado de tener una respuesta del cliente del estilo, no, esto ya me lo lleva mi informático, no, yo ya tengo copias de seguridad. Pues hemos pasado de estas respuestas a un cliente que está mucho más informado, que le interesa el tema, que tiene más permeabilidad a todos los consejos que se le pueden dar en ese sentido. E incluso en relación a los cuestionarios que en años anteriores tal vez era más una barrera, ahora yo me he encontrado clientes que me han dicho, es que es casi como una pequeña auditoría, ¿no? Como Que lo valoro. lo valoran positivamente. Sí, ha habido un cambio sustancial en los últimos años. Yo no iría tan lejos. Benja ha dicho 10 años, pero solo que nos vayamos a hace 5 años, antes del COVID, la situación era muy distinta. Yo creo, sobre todo en el fragmento de pymes. Tal vez en grandes empresas esta sensibilidad ya existía, pero en pymes, sí, en los últimos 5 años yo diría que ha habido un cambio muy importante. De hecho, el mismo CTO o CISO, ¿no?, era el primero que hace 5 años te decía, no, aquí no entra nadie, esto es una muralla, estamos súper protegidos. Y ahora al revés, ¿no? Ahora son los primeros conscientes del riesgo que hay, de que por mucho que lo hagas todo bien, entran donde quieren, porque entran en Telefónica varias veces al año. Por lo tanto, aunque inviertas y hagas todo, el cibercrimen va tan rápido que el seguro siempre es necesario, ¿no? Entonces, ese cambio de concienciación sí que ha sido sustancial en los últimos años. Has tocado 2 puntos que yo creo que son claves y que a mí siempre me gusta transmitir a los clientes. Uno es que el riesgo cero no existe. A partir del momento en que dependemos de la tecnología, conlleva este riesgo cibernético. Y incluso si no estuviésemos conectados a Internet, porque puedes perder el dispositivo y ahí hay unos datos Totalmente. que hay que cuidar. Vale, entonces hablamos de los principales riesgos, ¿no?, que estábamos hablando ahora. Los ataques evolucionan muy rápido, ¿no? Y con la llegada masiva de la IA entiendo que esto evolucionará muchísimo más rápido, ¿no? Porque tienen al alcance, pues no sé, desde para redactar un mail fraudulento, que antes lo identificamos porque venía con faltas de ortografía, o aquí porque no lo sabían escribir en catalán, pero ahora en 10 segundos en un chat GPT ponen y pueden escribir un mail fraudulento en cualquier idioma, incluso adaptarse al tipo de lenguaje que usas tú, ¿no? Benja, ¿qué tipo de ataques estáis viendo con más frecuencia ahora y qué tipo de ataques prevéis que puedan llegar en el futuro próximo? Bueno, aquí tampoco me voy a enrollar demasiado, ¿no? Porque tirando de este informe anual que sacamos, bueno, que tiene el último, pues desde hace un mes, poco más de un mes, pues bueno, podría hablar pues de distintos tipos de ataques, ¿no? Sobre todo los que más se repiten, bueno, son los que vienen desde móviles corporativos, ¿vale? Móviles corporativos, también hay mucho que viene de dispositivos de Internet de las cosas, a servicios en la nube, ataques que comprometen los correos, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver lo que es los ataques de ingeniería social, ¿no?, dirigidos a los empleados. Al hilo de lo que decía Laura, el informe, bueno, no el informe, ¿no? El riesgo, mejor dicho, el riesgo cero no existe porque los que trabajamos con los ordenadores en las empresas somos personas, ¿no? Por eso no va a existir el riesgo cero y por eso entre los principales ataques siempre son los más destacables los de ingeniería social dirigidos a los empleados. Hay que decirlo, es así, somos personas, nos equivocamos, ¿no? Y bueno, y encima ahora pues le echamos encima más todavía la inteligencia artificial, ¿no? Que como decías, pues bueno, hace un poco más fácil la vida al atacante para hacer más creíbles esos correos, ¿no? Con un lenguaje pues mucho más adaptado a ti, con un castellano, catalán o cualquier idioma pues muy bien elaborado, ¿no? No como antes, que tú enseguida leías y decías, bueno, ¿esto quién me lo escribe? Un estudiante chino de segundo año, ¿no? De español o algo, ¿no? Ahora ya son perfectos y muchas veces son realmente la última fase de un ataque que empezó mucho tiempo atrás, del que la empresa que es víctima de ese ataque no era consciente, ¿no? Ha habido pues un acceso comprometido y bueno, pues están leyendo correos, leyendo durante semanas y meses
hasta que finalmente lanzan el correo que ellos estiman va a ocasionar pues un pago, un cambio de número de cuenta, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial, pues ya os digo, lo que viene a hacerle al atacante es la vida un poco más fácil. Puede hacer lanzar ataques más sofisticados, creando pues malwares que son más difíciles de detectar por medidas de seguridad un poco más convencionales, que son las que tienen implementadas las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, la conclusión y el resumen es que la inteligencia artificial ha llegado para, por un lado, que las empresas pues puedan incrementar su productividad, puedan hacer muchas más cosas en menos tiempo, pero bueno, como toda tecnología tiene, pues ya te digo, un riesgo asociado que democratiza, hace más fácil al atacante poder lanzar pues mejores ataques con más éxito, y también hay que decirlo, al atacante le permite hacer muchos más ataques en menos tiempo. Claro, también incrementa la productividad al atacante, ¿no? Ya no son ataques tan dirigidos, ¿no? Sino ataques masivos que no saben si están metiéndose en el ordenador de un becario, de un director general, de un estudiante, ¿no? Entonces, a raíz de ahí están un tiempo, como has dicho, ¿no? Latentes, ganando información, ganando permisos también, hasta que creen que es el momento para desplegar o bien un ransomware o bien un tema de phishing o fraude tecnológico. Sí, sí. Muy bien. Y Laura, ¿qué impacto estás viendo tú que tienen los ataques en las empresas? ¿Cómo les afecta? Bueno, algunas cosas ya se han nombrado, ¿no? Como el impacto económico, el impacto reputacional, el impacto en cuanto a pérdida de beneficios, que esto, eh, digamos que cuando uno observa la póliza ya puede deducir, ¿no? Lo que muchas veces el cliente no espera es el impacto sobre las personas, ¿no? Esa sensación de estrés que se vive en las empresas en los momentos de un ciberataque, ¿verdad, Beja? ¿No? Los nervios Sí. que hay ahí, la sensación de vulnerabilidad y también de injusticia, ¿no? De por qué a mí. Bueno, no es porque a ti, es que a cualquiera nos puede pasar esto. Por más bien que se hagan las cosas, como decíais, el error humano existe y los atacantes lo utilizan, obviamente. O sea que yo diría impacto económico, pero también impacto en las personas y en los equipos. Esa sensación es ese sentimiento como de impotencia, ¿no? Y cuando una empresa está en pleno ataque, donde le han encriptado todos los datos, todos los sistemas, no puede hacer nada más que pagar el rescate, siente una sensación, uno, es cuando son conscientes de que realmente sin tecnología no pueden hacer nada, porque lo tienen todo en la nube, en los sistemas, en los ordenadores, y si no, no pueden ni siquiera dar una orden a una fábrica para que procese un pedido. Y esa impotencia por el desconocimiento de cómo solucionar la situación, ¿no? Y ahí es donde el seguro te da una tranquilidad mental y sobre todo actúa como la hoja de ruta a seguir para solucionar el problema, ¿no? Claro, y además, si me permites, los nervios no es solo por la paralización que tenemos ahora, sino rápidamente la mente imagina escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si esto se prolonga una semana, si se prolonga 2 semanas? Llegar en los clientes. Correcto. Sí. Es una vivencia impactante. O sea que la póliza, además de hoja de ruta, te sirve un poco como de un plan de acción, ¿no? Un protocolo a seguir, porque cuando estás en un momento así tan de crisis, a veces los directivos también se bloquean, ¿no? En la toma de decisiones. Y la póliza te sirve, oye, el servicio de primera respuesta, tienes que llamar aquí, ahora tienes que comunicar a la agencia, ahora tienes que comunicar a los clientes si se han afectado datos personales, un poco en los pasos que tienes que ir siguiendo, ¿no? Correcto. Y también para la tranquilidad. Yo insisto mucho en la tranquilidad, porque es que es importante. Las pólizas Sí. a primera instancia sirven para darnos esa tranquilidad. De que, bueno, claro, cuando hay un ciberataque, en un inicio no sabes hasta dónde le ha llegado el problema. Correcto, el alcance. ¿Cuál ha sido? De paralización, ha habido exfiltración de datos. Entonces, cuando en esos primeros momentos hay tanta incertidumbre y tú te planteas los peores escenarios, aunque no quieras, nuestra mente hace esto para ayudarnos a activar las soluciones, piensas, bueno, si se han exfiltrado datos, y sobre todo en las empresas que tienen datos sensibles, sé que tengo un seguro que en el peor de los casos, que sería reclamaciones por parte de los afectados, inspección de la Agencia de Protección de Datos, multas, etcétera, bueno, pues puedo gestionar y centrarme en lo inmediato, en el remontar el sistema, con la tranquilidad de que si llegase lo peor,
tengo ese respaldo de la póliza. Entonces, yo creo que eso es muy importante porque un ciberataque no es lo mismo sabiendo que tienes ese cojín a corto, medio y largo plazo que sabiendo que ahora tengo que remontar el sistema, pero a ver hasta dónde puede llegar el perjuicio que nos causan, ¿no? O sea, tranquilidad, ¿no? Hoja de ruta y restablecer la situación lo antes posible, ¿no? Intentar que sea el periodo más pequeño posible. Muy bien, pues vamos a hablar de coberturas. ¿Qué cubre un ciberseguro? Y hemos dicho antes al principio que es un mercado, un seguro que ha evolucionado, ha madurado mucho en los últimos años, ha evolucionado porque también el riesgo ha evolucionado. Veníamos de unos años en el 2019-20 donde había una dificultad de contratación importante, los cuestionarios eran muy densos, se hacían incluso auditorías para asegurar a algunas empresas. Las coberturas estaban limitadas, algunas compañías limitaban el ransomware, otras limitaban el riesgo sistémico, ¿no? Aquellos siniestros que afectan a muchas empresas a la vez. Y ahora el escenario es completamente diferente. Han pasado 5 años, ha entrado competencia, hay mucha compañía aseguradora que ofrece ciber. Las compañías tenéis más controlado también los vectores de entrada, ¿no? Entonces ya preguntáis lo que es necesario y lo que no es necesario, pues no hace falta. Habéis simplificado cuestionarios y se han añadido muchas coberturas, incluso coberturas de servicio, ¿no? Servicios de prevención que te ayudan no solo cuando hay el siniestro, sino a evitar que ocurra. Entonces, Benja, desde el punto de vista de una compañía aseguradora, ¿qué coberturas consideras que son esenciales hoy en día? Pues mira, Marta, yendo un poco por el orden de los acontecimientos, de cómo luego, cuando un incidente desgraciadamente se hace realidad, pues empezaría por lo que para mí es, yo le suelo llamar el corazón de la póliza, ¿no? Y el corazón de la póliza para mí es el servicio de respuesta a incidentes, ¿no? Es como el equivalente al servicio de urgencias médicas, ¿no? Es el que la gente, ¿no? El grupo de expertos al que vas a ir y te vas a poner en manos de ellos cuando tienes pues esa necesidad por culpa de un ciberataque, ¿no? Lo decía Laura, estupendo, me encanta además que lo hayas destacado, el estrés emocional, ¿no? El daño emocional, esto es algo de lo que no se habla mucho y es realmente perjudicial, ¿no? Las personas que quizá lo hemos vivido de primera mano, bueno, yo en mi caso no ha sido por un incidente cibernético, sino, bueno, fue por un tema de daños materiales en casa de mis padres hace pues más de 10 años, ¿no? Esto lo vimos como pues un daño pues trágico realmente, ¿no? Entonces sí que tomas conciencia de ese estrés emocional, ¿no? Que puede suponer pues un grave perjuicio, ¿no? Que yo recuerdo perfectamente eh, pues mis padres muy afectados, ¿no? Cuando tú ves a tus padres así de afectados porque su casa está prácticamente destruida, es cuando te das cuenta de que, oye, pues en seguros hacemos una labor social importante, de verdad importante, ¿no? Porque ahí es cuando realmente podemos ayudar a personas que las ves que están pues pasándolo realmente mal, ¿verdad? ¿No? Y en estos casos de incidentes cibernéticos, pues también hay situaciones así, ¿no? Lo decía Laura, ¿no? Muchas veces te planteas, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida, de hecho? ¿No? Porque a lo mejor tenemos que cerrar la empresa, ¿no? Y aquí somos muchas familias. Entonces, bueno, el servicio de respuesta a incidentes es algo muy importante en ese sentido porque por lo menos tú ya dices, bueno, oye, tengo gente que sabe de esto, ¿no? Expertos. Tengo expertos, o sea, ya puedo estar un poco más tranquilo, ¿no? Y ahí hay un poco de todo, ¿no? Están, por supuesto, encabezados por los expertos en ciberseguridad que van a intentar contener ese incidente, rechazarlo, no rechazar esa amenaza. Pero luego también hay que meter ahí a todos los gastos legales, abogados, asesores, gente que te va a preparar también en caso de una inspección de datos, porque la Agencia de Protección de Datos así lo estime, expertos forenses que van a determinar también el origen del ataque. Nos va a servir para al final tener conclusiones de qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado e intentar que no se vuelva a repetir en el futuro, ¿no? Tan importante esto. Y, por supuesto, los servicios de comunicación de crisis, ¿no? Que van a manejar la situación para que de cara al exterior lo que es la imagen de la empresa, pues bueno, no se vea tan perjudicada, ¿no? Sí, y ya entramos pues en las coberturas de responsabilidad civil. Aquí estamos hablando de las multas, sanciones que se pueden imponer pues a la empresa a raíz del incidente, porque bueno, la Agencia de Protección de Datos estime que pues estás vulnerando, no estás cumpliendo con lo que ellos esperan
en cuanto al Reglamento General de Protección de Datos y, por supuesto, pues las reclamaciones de personas cuyos datos se han visto expuestos al exterior. Aquí hay que decir que cuanto más sensible es ese dato, pues mayor probabilidad de que las personas estén pues más enfadadas y por lo tanto pues haya más probabilidad de que te reclamen, ¿no? Yo siempre hablo de lo mismo, ¿no? No es igual que, por ejemplo, recibas un correo en el que, bueno, pues imaginemos un hotel, ¿no? Una cadena hotelera que ha visto que, bueno, les han robado pues una base de datos de 10 millones de clientes. Esto es bastante típico, ¿no? Que lo vemos en noticias de vez en cuando. Y bueno, no es lo mismo que a ti pues te envíen un correo y te digan, mira Marta, te escribimos porque, bueno, ha ocurrido esto y, bueno, pues se han llevado tu correo electrónico, nombre y dirección postal. Bueno, ¿te puede molestar? Sí, te puede molestar, pero bueno, no es un gran perjuicio, ¿no? Pero ¿y qué tal esto? ¿Qué tal si te escribe un correo, pues un hospital, y te dice, mira Marta, nuestra base de datos, nuestros archivos se han visto comprometidos y siento decirte que se han llevado tu historial médico durante los últimos 10 años. Dentro de ese historial, pues como sabes, pues figuraban estas pruebas, estos diagnósticos, estos tratamientos, etcétera. Pues probablemente tú ahí sí que estés más enfadada y tengas pues más predisposición a presentarles una reclamación, ¿no? A esto hay que añadir que, bueno, como sabéis todos los mediadores, lo que es la cultura reclamante, pues ha cambiado, ¿no? Ha evolucionado y las personas nos hemos vuelto pues mucho más exigentes, ¿no? Más parecidos en Estados Unidos, ¿no? Europa cada vez se parece más a Claro, Klaus. exactamente. Imagínate cómo era, y ya me muevo un poco de terreno, ¿no? Me voy a la RC profesional. Eh, ¿Se usaban las pólizas de RC profesional hace 20 años? Yo creo que no tanto como hoy, ¿no? Y es un poco parte de esto, ¿no? De esa cultura reclamante que ha ido cambiando. Y luego, finalmente, también es muy, muy destacable, pues un paquete de coberturas que, bueno, dentro de lo que es Hiscox, ya sabes que cada compañía al final tiene su propio lenguaje. Bueno, nosotros le llamamos fraude, ¿no? Y ya con esto, pues ya os podéis imaginar que metemos ahí. Son varias coberturas. La más importante, porque es la más usada, es la que ya nosotros llamamos suplantación de identidad. ¿Vale? Esto es el día a día. Esto es la ingeniería social destinada a que la víctima pues cambie un número de cuenta bancaria o haga una transferencia directamente, ¿no? Esto es lo que más es engañar, el engaño puro y duro, y el engaño puede venir pues en muchas formas. Pueden ser correos que son muy parecidos al de tu proveedor, al de tu jefe. Puede ser que incluso sea el mismo correo, o bien porque se lo han atacado, o bien porque lo enmascaran. O sea, tú puedes ver una dirección de correo que en realidad no es real. Y luego también puede ser incluso bueno, esto es un poco menos usado, pero puede ser por mensajes de texto, incluso por voz, ¿no? Pero bueno, lo más usado siempre es el correo electrónico. Y esta cobertura se usa mucho. Aquí Hay frecuencia aquí, de es de mucha escritura. frecuencia. Es de mucha frecuencia, son importes más pequeños, no es tan, digamos, sofisticado o cómo decirlo, bueno, como más impactante, no es tan mediático como hablar de un ataque de ransomware, ¿no? De extorsión, en el que se comprometen múltiples sistemas, se encriptan y te piden 1 millón de euros a cambio de devolverte los accesos y desencriptar. No es tan glamuroso, esa era la palabra que estaba buscando, pero es lo que más ocurre. Es lo que más ocurre. Son importes pequeños, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, pero que bueno, al final al delincuente le permiten pues, recolectar tanto dinero como de una manera más fácil que lanzando un ataque súper sofisticado que te puede generar, pues sí, ese 1 millón o más de euros, ¿no? Muy bien, es una cobertura que está sublimitada, ¿no? Pero también se han ido aumentando los límites en los últimos años, incluso que se podría contratar aparte en lo que se llama un seguro de crime. Sí. Muy bien. ¿Algún tema más de alguna cobertura que quieras destacar? Bueno, más que cobertura, servicios. Servicios. ¿No? Hemos visto en los últimos años que todas las compañías en general han incrementado los servicios que acompañan a la póliza, ¿no? Son servicios gratuitos que están pues ligados a la contratación y bueno, realmente es algo bueno tanto para el cliente como para la compañía, Es ¿no? un win-win, ¿no? Claro, porque estos servicios son preventivos y lo que ayudan es pues a complementar, ¿no? A complementar esa estrategia de ciberseguridad que tenga la empresa, ¿no? Y todo lo que es reducir riesgos, eh,
al final la consecuencia es que va a haber menos siniestros y por lo tanto los clientes van a ser más rentables para la compañía, ¿no? Por eso ayuda a las dos partes. Aquí dentro de los servicios preventivos, y no me voy a enrollar demasiado, el más importante, en mi opinión, es la formación, ¿vale? Cursos de formación dirigida al empleado. Lo decíamos antes, ¿no? Riesgo cero no existe principalmente porque los que trabajamos con los ordenadores somos personas. Si ayudamos a las personas a prevenir un poco más esos riesgos, ¿no? A comportarnos un poquito mejor cuando estamos en Internet, a estar un poco más alertas, aunque sea como mínimo a sospechar, a pensar dos veces, eh, ya salimos ganando, ¿no? Se pueden reducir pues en bastante, de hecho, pues este tipo de sucesos tan desagradables. Esa concienciación es importantísima, ¿no? Porque al final, por muchas medidas que pongas tecnológicas de ciberseguridad, por mucho que el CIO o el CISO lo tenga súper bien, pero los humanos somos el eslabón débil y alguien tiene pues un mal día o estás cansado, abres un archivo que no toca o pones las credenciales de Microsoft en un mail que parece Microsoft y ahí estás cediendo toda la información de la empresa. Muy bien. Y Laura, desde el punto de vista del corredor, ¿cuáles son y el cliente, cuáles son aquellas coberturas que son más atractivas con el cliente? Aquella que te ayuda a cerrar una propuesta. Bueno, yo creo que no hay una cobertura que ayude a cerrar una propuesta. Yo creo que lo más importante es el proceso que se hace con el cliente, desde visibilizar el riesgo, que tome consciencia y luego, obviamente, en función de la actividad, ¿no? Los ejemplos que ha puesto Benja de la clínica, para una clínica que tiene datos sensibles de salud, será mucho más importantes las coberturas de responsabilidad civil y de RGPD, de protección de datos, y en cambio para una fábrica, por ejemplo, será mucho más la paralización de actividad, la pérdida de beneficios con paralización de actividad. Entonces, como en cualquier póliza, yo creo que lo fundamental es ese proceso previo de conocer las necesidades del cliente. En el caso de cyber, hacer un poco de pedagogía, ¿no? Ese análisis de riesgos conjunto con el cliente para que el propio cliente tome conciencia de dónde están los puntos débiles de su actividad, y entonces ahí sí que se cierran ventas, ¿no? Porque si no, a veces queda cojo. Si tú vas con la propuesta, pero el cliente no ha parado a pensar exactamente en qué soy débil, ¿no? En qué mi actividad es débil, bueno, pues se puede quedar todo un poco en agua de borrajas, ¿no? Que se dice. O sea, poniéndole ejemplos reales de lo que les puede pasar, ¿no? Según la actividad que desarrollen, ¿no? Y habéis pensado que si pasa esto, se os vulneran, ¿no? Entonces ahí es cuando cogen conciencia del riesgo que tienen. Exacto, poniéndolos en situación. Muy bien. Vamos a hablar ahora de buenas prácticas, ¿no? ¿Qué pueden hacer las empresas y qué pueden hacer los mediadores para evitar que pasen los siniestros, ¿no? Más allá de la contratación de la póliza, pero sí que hay cosas, hay medidas que evitan en un porcentaje alto los siniestros y aquellas que ayudan a tener una cultura ciber, ¿no? Cultura de resiliencia por parte de la empresa. Las empresas están aumentando los presupuestos, cada vez es más habitual que formen a sus trabajadores en temas de ciber, que hagan campañas imitando un phishing o una suplantación de identidad para ver quién pica y quién no pica y luego les envían informes, ¿no? ¿Qué buenas prácticas recomendáis las aseguradoras para minimizar el riesgo cibernético? Pues sí, hay un conjunto, una batería de medidas que se pueden hacer, ¿no? Y que pueden ayudar pues mucho a reducir esa probabilidad de recibir un incidente, ¿no? En ese sentido, bueno, también decir, Laura lo decía antes, ¿no? Es una pequeña auditoría lo que hacen muchas veces las compañías de seguro, ¿no? Para evaluar el cliente y decidir si lo pueden tomar como tal, ¿no? Em, Conocemos, ¿no? Porque tenemos muchos datos ya acumulados de décadas. En el caso de Hiscox llevamos haciendo ciberseguro desde 1999, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Qué es lo importante. Qué es lo importante y, por tanto, qué deberías hacer, ¿vale? Y bueno, pues me gustaría destacar no utilizar sistemas sin soporte oficial, ¿vale? Esto número uno siempre. Si no tienes soporte oficial,
pues ese sistema, ese programa está sometido ya a una multitud de vulnerabilidades de software conocidas, mundialmente conocidas, y que por lo tanto pues el delincuente sabe perfectamente y de una manera fácil cómo puede llegar a acceder dentro de tu casa, ¿no? Ese punto en oficinas o en red IT ya suele pasar, ¿no? Que todos trabajan con software, con soporte de fabricante, pero nos encontramos muchas veces en fábricas, ¿no? Sí. Que están enganchadas, máquinas que están enganchadas a un ordenador antiguo con un sistema obsoleto y que no tiene ese soporte de fabricante, ¿no? ¿Qué podemos hacer para adaptarnos a intentar que sea seguro, pero adaptarnos a esa situación del cliente? Bueno, pues te diría que haciendo un símil, ¿no? A mí me gusta mucho hacer símil con daños materiales o con cualquier otro aspecto, pues, de la vida un poco más física, ¿no? Y te diría que si tú tienes, por ejemplo, pues, una persona conocida, un familiar que tiene una enfermedad, lo sabes, está enfermo, le prestas mucha atención, ¿no? No es como cualquier otro, pues bueno, somos autónomos, tal, ¿no? Pero en el caso de una persona enferma con una enfermedad crónica, le prestamos atención, ¿no? Estamos pendientes, ¿no? De sus necesidades, le cuidamos mucho más, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Al final es es el eslabón débil. Es entendible, por supuesto, que por necesidades empresariales esa máquina tiene que estar. No la podemos sustituir porque la tenemos que amortizar. Le faltan 8 años de vida. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Sabemos que está enferma la máquina, ¿no? Bueno, pues la vamos a vigilar, la vamos a monitorizar, vamos a protegerla, vamos a ponerle otras capas de seguridad por encima, vamos a ponerle cortafuegos, vamos a aislarla también de la red corporativa, la red de las oficinas, ¿no? Vamos a delimitar los permisos, quién puede acceder desde el exterior a esa máquina, ¿no? Se pueden hacer una serie de medidas. Evidentemente, siempre vas a ser un poco más vulnerable por utilizarlas, pero si no hay más remedio, pues se pueden tomar medidas adicionales, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, y siguiendo con el tema de sistemas sin soporte, teniendo sistemas con soporte, que es realmente lo aconsejable, pues no es suficiente, ¿no? Hay que actualizarlos cada vez que recibimos pues un parche de actualización, ¿no? Esto es recurrente. Ya no vale ese posponer la actualización, No. ¿no? Hay un momento que la actualización si el usuario la pospone más ya, no le tiene que hacer caso, se actualiza y punto. Se tiene que hacer. Otra cosa es que, bueno, hay que hacerla también con sentido, ¿no? No de una manera compulsiva, porque también tú tienes que ver en función de lo que es la arquitectura de sistemas, si lo puedes hacer de una manera inmediata o no. O primero lo tienes que probar en un ambiente de prueba, ese parche, y luego ya trasladarlo al ambiente de producción. Porque hacerlo de una manera precipitada puede ocasionar pues una incompatibilidad, caída de sistemas, y a lo mejor es peor, pues en este caso, tomarte la vacuna que no tomártela. Entonces, en función de lo que es la estructura interna de la casa, de la tecnología, pues vemos cómo se puede adaptar esa instalación del parche, ¿no? Si hay que programarla, hay que posponerla, hay que probarla, etcétera, ¿no? Y luego, yéndome a otras medidas que ayudan mucho, una gestión potente de las contraseñas, implementación de multifactor de autenticación para acceder en remoto. El famoso MFA. El más famoso MFA, esto es muy aconsejable, realmente muy aconsejable, porque es una doble protección, ¿no?, de la contraseña. Yo me temo, y seguro que mucha gente que nos vea pues se identificará con que a lo largo de nuestra vida, pues la verdad es que nos hacemos socios, nos apuntamos a un montón de cosas en Internet. Muchas veces por recibir un descuento, ¿verdad? O sea, reservas en el hotel, 10% de descuento si te haces miembro. Hombre, pues te haces miembro, ¿no? Y ahí que tienes que poner un correo electrónico y una contraseña. ¿Qué contraseña pongo yo ahora? Pues una de esas 4 o 5 que voy regando por todo Internet, porque no me paro a pensar otra, porque me voy a hacer socio de esto y me voy a olvidar. Entonces, seguro que muchos de nuestros espectadores dicen, hombre, pero yo esa contraseña no la voy a usar en el trabajo. Seguro que tú no, pero otros sí, me temo. Porque al final es estadística, ¿no? Somos personas. Entonces, Ya tampoco podemos recordar no recuerdo contraseñas diferentes. Exacto. Entonces, si no tienes multifactor de autenticación, solo está protegido por una contraseña. Contraseña que has puesto no es por tomarla por los hoteles, pero bueno, es un ejemplo fácil, ¿no?
en ese hotel hace 8 años, base de datos que les roban, esa contraseña está por ahí y el delincuente mediante, sobre todo los que pertenecen a las grandes bandas organizadas que funcionan pues realmente como multinacionales, tienen herramientas que lo que hacen es buscarte pues en otro tipo de cuentas de usuarios y si llegan a ti, llegan a tener tu dirección de correo del trabajo, pues la prueba. Y quizá era esa, ¿no? Y entonces ya estarían dentro, ¿no? Por eso el multifactor es tan importante. Y luego, bueno, podemos hablar también de unas copias de seguridad pues seguras y probadas. Las copias de seguridad, digo probadas porque dan sorpresas muy desagradables, ¿no? Porque, bueno, copias de seguridad las hacemos y nos olvidamos y creemos que están perfectas, pero hay que hacer pruebas. Y bueno, también destacaría, bueno, no monitorizar, sino comprobar la calidad de la ciberseguridad de los proveedores. La ¿Vale? cadena de suministro. La cadena de suministro está muy en boca porque, bueno, las empresas al final no son islas tecnológicas, ¿no? Cada vez menos, de hecho, cada vez nos conectamos más con proveedor tecnológico, proveedor de mantenimiento de una máquina, proveedor de Eso es. cualquier, todo a través de APIs, pero claro, eso son puertas de entrada, ¿no? Eso es, más superficie de ataque en nuestra interacción con los proveedores y por lo tanto, pues no estaría mal, ¿no? Pues cada vez que firmamos un contrato con un proveedor, pues igual que la compañía de seguros se lo preguntamos a ellos, las medidas que tienen, pues oye, el cliente también. Oye, ¿tú qué medidas tienes? ¿Tienes, actualizas? ¿Tienes copias de seguridad? ¿Cómo trabajarías conmigo si te paralizan los sistemas, ¿no? ¿Cómo puedo seguir yo pidiéndote mercancías o recibiéndolas en caso de un ataque? ¿No? Todo este tipo de... Eso preguntarle si tiene contratado un seguro de Claro, también. ¿no? Que también Claro. te dará soporte y apoyo en caso de que les ciberataquen. Claro, porque así yo también como cliente de ese proveedor, pues estoy un poco más seguro de que se van a recuperar más rápido y por lo tanto a mí tampoco me va a perjudicar, ¿no? Todo este tipo de medidas está muy bien. Y luego también diría tener un plan, ¿no? Un plan de continuidad. Un plan de respuesta a incidentes, de continuidad. Porque fíjate, esto te ayuda a muchos niveles, Marta. No solamente, teniendo un plan, no solamente te va a ayudar a recuperarte antes, sino también, y vuelvo otra vez con el tema del estrés emocional. Si tenemos un plan, todos sabemos lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y no vamos todos como pollos sin cabeza y Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿No? Tengo un plan, a ver, tranquilidad, esto lo hemos ensayado, lo hemos probado, esta es otra pata del plan, también hay que ensayarlo, hay que hacer simulacros, ¿no? Conviene, porque al final, cuanto más lo entrenes, Mejor. cuando llega el día, que desgraciadamente va a llegar, pues lo vamos a hacer mejor, nos va a suponer menos estrés, menos errores y por lo tanto nos vamos a recuperar mejor y más rápido. Muy bien. Hemos 10 días. Perdón, que me gustaría añadir una cosa de lo que ha dicho Benjamín, que a la respuesta de los parches, instalarlos cuanto antes mejor, él ha dicho no. Los parches hay que instalarlos cuando ya sabemos que van a funcionar bien. Seguramente recordaréis el caso de la paralización correcto, de Microsoft por una actualización de CrowdStrike, que por unos momentos el mundo pensó que Microsoft había tenido un ciberataque y no, lo que había tenido era un fallo precisamente por una actualización de CrowdStrike. Y también aprovecho para decir que esto también se incluye en las pólizas de ciberriesgo. Es decir, que es una cobertura que es por una paralización que no proviene de un ciberataque, pero sí de esta infraestructura tecnológica, y pienso que es interesante también tenerlo en cuenta. Y además que no se tiene que dejar a nivel de usuario la elección de si hoy actualizo o lo dejo para mañana. Esto tiene que estar supervisado desde los equipos de IT. Totalmente, tienen que estar todos los equipos enrolados y se puede dar un margen de 30 días, ¿no? Creo que pedís las compañías y más de 30 días no se debería posponer una actualización. Claro. Muy bien. Y Laura, desde el punto de vista de un mediador, ¿cómo podemos contribuir en esa mejora del riesgo, ¿no? Lo has mencionado antes, el proceso de acompañamiento que hacéis durante el proceso de suscripción de la póliza, ¿no? ¿Cómo hacéis pues, para estar actualizados, para acompañar al cliente, para que cambie también sus procesos? Uh-huh. Bueno, esto ya hace muchos años que venimos haciéndolo los corredores, ¿verdad?
en primer lugar, visibilizando el riesgo, ¿no? Al principio, cuando íbamos a explicarle a los clientes que tenían este riesgo, nos miraban con cara de ¿qué me estás contando? Y creo que el sector seguros ha contribuido muy positivamente a mejorar la ciberseguridad de este país, precisamente por esta labor de concienciación. Esto vaya por delante. Pero además, yo creo que una de las grandes virtudes de la póliza de ciberriesgos es que ha conseguido trasladar un servicio que era muy elitista, muy caro, porque los expertos en ciberseguridad eh, tienen nóminas muy altas, y el seguro ha conseguido trasladar este servicio que solo podían acceder las grandes corporaciones, trasladarlo a todo tipo de tamaño de empresas con este formato que ya conocemos del seguro, ¿no? Tú contratas una póliza y tienes los servicios si es que los necesitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, esto ha sido una aportación importantísima, porque además el tejido empresarial de nuestro país mayoritariamente es de pymes, o sea que teníamos un país muy desprotegido a nivel de ciberseguridad empresarial. Y creo que esto es algo de lo que podemos estar muy orgullosos. Se ha democratizado ese servicio, no solo a nivel de costes, sino también de acceso, porque cuando a una pyme le pasa esto, no sabe dónde encontrar ese profesional, ese especialista en informática forense, en especialista jurídico, en qué tienes que hacer para comunicarlo a la agencia, que en qué plazos. Entonces, este servicio acompaña a la pyme y le va diciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo ya sé que luego hablaremos de casos, pero este es un caso de un cliente de cuando todavía no ofrecíamos seguros de ciber, que vino a pedirnos ayuda porque tenía un ciberataque. El ciberdelincuente le pedía 1.000 euros en bitcoins y no sabía de dónde sacar los bitcoins, que iba al banco y se lo quitaban de encima porque no querían saber nada, que además el informático le pedía más dinero para arreglarlo que el propio rescate, y el pobre hombre, a ver, una pyme pequeña, decía, es que me piden 1.000 euros porque ya han visto que no puedo pagar más, y no sabía dónde acudir. Y vino a nosotros a pesar de no tener póliza de ciberriesgo. Evidentemente fue la primera póliza que vendimos ya cuando entramos en este tipo de ramos. Pero es verdad, y no hace tanto de esto. No hace tanto. Igual hace 4 o 5 años. Entonces, yo creo que la información, el acompañamiento y la democratización, me ha gustado mucho esta palabra que has utilizado, creo que han sido las grandes aportaciones que hemos hecho. Y sí que es verdad que el riesgo eran conscientes de ello las grandes corporaciones, como tú has dicho, ya tenían pues tanto equipos internos como esta cultura de contratar el seguro, pero el gran tejido empresarial es de pymes y realmente un seguro de ciber lo necesita cualquiera, o sea, incluso una clínica pequeña de dental o un taller de coches, todo el mundo tiene datos personales, todo el mundo trabaja con equipos, con sistemas, con ordenadores y que si se paralizan no pueden seguir. Y al final es verdad que cada uno en su proporción, ¿no? Pero sí que los rescates los piden en base a la facturación. Pues a un pequeño le pedirán un rescate más pequeño, pero además por acceder a todo ese servicio y poder restablecer la situación lo antes posible, que es lo que quiere la gente, ¿no? Que les solucionen el problema. Muy bien, pues venga, vamos a pasar ya al último bloque del podcast, casos reales, ¿no? Que es lo que interesa más a la gente. Oye, no hace falta que pongamos nombres y apellidos, pero sí que algunos casos que os hayan impactado por cómo lo habéis vivido vosotros o por cómo ayudó el seguro a solucionar la situación a la empresa, o algún cliente que os quedó marcado por alguna situación concreta. ¿Quién empieza? Yo misma. Venga, Laura. Además, es un ejemplo que cuando hago esta labor de sensibilización lo explico mucho a los clientes, evidentemente sin nombrar la empresa. Nosotros tenemos un cliente transportista, no es una gran empresa, es una empresa mediana, que compró un camión, ¿no? Como debió pasar muchas veces en su historia. Hace la paga y señal. Luego el proveedor le informa pues que ya tienen el vehículo, que ya pueden proceder al pago restante, que es el de
la cantidad grande y la persona que hace la gestión se da cuenta que el número de cuenta que figura en la factura es distinto del número de cuenta de la paga y señal y pregunta, oye, ¿cuál es el bueno? ¿Dónde lo hago? Y le mandan un certificado bancario con toda confianza, hace una transferencia. Todo por email, entiendo. Todo por email, de más de 100.000 euros. Al cabo de unos días el proveedor le dice que no haces la transferencia. No, pues si ya la he hecho. ¿Cómo que la has hecho? Pues si no la he recibido. Y manda justificante bancario y el proveedor dice, este no es mi número de cuenta. Y claro, en ese momento el cliente se da cuenta de que le han engañado. Y ahí empieza ese momento de tensión de qué va a pasar. El cliente, no sé si os pasa, pero lo de la letra pequeña de los seguros, todos los clientes es como que lo tienen ahí de, bueno, a ver si tengo un seguro, pero ¿qué? Bueno, como en Jolly tenemos muy claro que el acompañamiento a los clientes es lo prioritario, lo que hicimos fue, lo primero, ir presencialmente, aunque no hubiera hecho falta, porque se podía hablar por teléfono en una videoconferencia. Claro, pero es importante esta parte emocional que decís, Total. ¿no? El acompañamiento con esa empatía, con el tranquilo, igual que cuando hay alguien enfermo, como decías tú antes, el estar allí, el cliente lo agradece porque te siente cerca, aunque no hagas lo mismo que desde la oficina por teléfono, ¿no? Pero estás allí, le calmas, se siente apoyado, no se siente solo, ¿no? La persona que ha cometido el fallo también oír de un externo decir es que es normal, nos pueden engañar a todos, vamos a ver qué opciones tenemos. Claro, lo primero que se planteó el cliente es algo muy incómodo, que es tenemos que verificar si ha habido intrusión en tus sistemas o no. Si ha habido intrusión en tus sistemas, habrá cobertura de la póliza. Si no ha habido intrusión en tus sistemas, sino que ha habido intrusión en los sistemas del proveedor, será su póliza. Si la tiene, que se hará cargo. Con el conflicto que obviamente subyace aquí. Si está en sus sistemas, ya veremos si quiere hacerse cargo, ya veremos si tiene póliza. Bueno, pasados estos primeros instantes, se determinó que sí, que había habido intrusión en los sistemas de nuestro asegurado. En ese momento la cobertura que tenía de fraude no era de 100.000 euros, era de 50.000. Pero bueno, esta cantidad se le pagó. Obviamente, todos los servicios de auditoría de sistemas, el informe forense y también de recomendaciones para mejorar la seguridad de sus sistemas, como ha dicho Benjamín, ¿no? Determinar por dónde ha sido el vector de entrada y poner medidas preventivas para que no vuelva a suceder. Bueno, en total fueron más de 70.000 euros de coste de siniestro y obviamente a día de hoy el cliente tiene una cobertura mayor en fraude. Y la verdad es que quedó muy contento, a pesar de que no pagó todo lo perdido en el engaño. Pero a mí me parece muy, muy ilustrativo este ejemplo, porque a veces los clientes creen que no, es que a mí no me pasará nada. Bueno, es que te puede pasar a ti, pero le puede pasar a un cliente o a un proveedor tuyo. Entonces, y ahí sí que el cliente se lo mira desde otra perspectiva, ¿no? Es la cobertura de fraude tecnológico que decíamos antes, que hay frecuencia realmente, por eso no se da el límite entero, se daba hasta 50.000 antes y ahora se puede dar un poquito más, ¿no? Pero sí que es una cobertura de frecuencia, que pasan siniestros, ¿no? Muy bien. Y Benjam, a ti un siniestro que te haya marcado, algo que digas, joder, mira, todo lo que hago es para esto, para este cliente satisfecho, para haber ahorrado una situación muy crítica a un cliente. Sí, lo recuerdo perfectamente. De hecho, mira, fíjate, antes mencionaba, ¿no? Cómo se dan muchos ataques viernes por la tarde, ¿no? Y horas un poco Antes de un puente. raras. Pero en realidad no son raras, pues son elegidas a conciencia, ¿no? Porque hay menos gente en la oficina, la gente está más distraída, ya está recogiendo, ya está pensando en tengo que terminar la maleta en cuanto llegue a casa, ¿no? Entonces, bueno, la gente pues eso, está ya en otra cosa, ¿no? Por eso les gusta tanto. Bueno, pues un día previo a un puente de diciembre, el anterior, el año pasado. De hecho, mira, fíjate, yo ya era de los pocos que quedaban en la oficina,
Porque nosotros, por ejemplo, en Hiscox, el día previo a un festivo, pues nos regalan la tarde, ¿no? O sea, el previo a un festivo nos vamos a las 3, ¿no? Y yo ese día, pues bueno, iba pues muy por detrás, ¿no? Y me quedaba por la tarde, ¿no? Y eran como pues las 6 más o menos de la tarde, pero ya estaba un poco con el ojo ya pensando en, oye, termina esto y vámonos, ¿no? Y bueno, pues recibo una llamada y era una mediadora y me dice, Benja, tengo este cliente que es que me llama, que dice que le han atacado, que le piden mucho dinero. Digo, a ver. Digo, pero espera. Pero ¿ha llamado ya al servicio de respuesta a incidentes, al numerito que aparece en la póliza? No, le he preguntado, me ha dicho que no, pero que ahora llama. Digo, a ver, me cuelgas ahora, por favor, inmediatamente. Le llamas y le dices que automáticamente llame. Y después ya volvemos a hablar. Y después ya volvemos a hablar. Pero primero, por favor, que suceda eso. ¿Vale? Porque en función de lo que está ocurriendo puede haber muchísimos escenarios. Puede ser que cada minuto cuente, ¿no? O sea, una vez más me muevo al tema de emergencias, ¿no? O sea, alguien que está pues muy, muy mal, pues hay que estabilizarle lo antes posible, tratarle lo antes posible, ¿no? Entonces así pasó y al cabo de, no sé, cuestión de 10 minutos me vuelve a llamar y menos mal que tenía yo detrás, que tampoco se había ido, a mi directora de siniestros, que estaba ahí. Entonces me di la vuelta y le digo, Mónica, tenemos una pequeña situación. Ella ya estaba ahí recogiendo, metiendo las cosas en su bolso, ¿vale? Y digo, tenemos este temita, tal. Vale, pues mira, ahora mismo voy a voy a llamar a nuestro proveedor para ver cómo va la cosa, ¿no? Para ver cómo está el tema. Y entonces, ahondando un poco en detalles, esto era pues un despacho de abogados y bueno, pues les habían encriptado ciertos archivos, estos servidores, y les pedían dinero mediante una doble extorsión. Doble extorsión, ¿qué significa? Bueno, pido dinero para para que te puedas recuperar los accesos, acceder a tus archivos, datos, porque además te he comprometido, no te preocupes, porque las copias de seguridad tampoco te van a funcionar, o por lo menos en parte, porque te las he comprometido. Y además la doble extorsión es porque te amenazo con que Filtra. si no me pagas, voy a publicar en mi sitio web en la Internet Oscura, porque esto era una de las bandas organizadas, pues ahí para que cualquier persona lo pueda descargar, cualquier persona, en un plazo de, no recuerdo muy bien el plazo que les daban, creo que era una semana o así. Les pedían 3 millones de euros. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que nuestro proveedor de contención tecnológica, de respuesta a incidentes, consiguió desencriptar, esa parte la salvaron y luego entraron a negociar, ¿vale? Hubo una larga negociación sobre el rescate y al final pues se consiguió bajar, no fueron 3 millones, pero rondó el 1.000.000 de euros y fue para proteger la reputación, porque imagínate si eso se hace público, todos los expedientes, los archivos, datos tan confidenciales como lo que voy a presentar yo mañana en el juzgado, ¿no? Estrategia de defensa de las demandas, de los juicios. Todo. Vamos, es la ruina para un despacho de abogados. Ellos nos decían, mira, es que si no pagamos, Cerramos. mañana cerramos. Claro. Lo veas como lo veas, mañana cerramos. Ahí no había tanto un tema de pérdida de beneficios por estar paralizados, sino por exposición de toda la información hiperconfidencial que tenían, ¿no? Y la pérdida de confianza de los clientes. Claro. Sí, madre mía. Así que... O sea, que eso estuvieran súper agradecidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, estuvieron muy contentos, muy agradecidos. Tengo que decir que es muy buen cliente, porque además a mí me encantan, a ver si te explico bien. No es que me encante porque les haya pasado, por supuesto que no, sino me refiero a, me encantan como cliente, los clientes que ya han experimentado un incidente, porque me parecen muy buenos clientes porque toman una conciencia real, ¿no? Cuando tú sufres un grave problema en la vida, el tipo de problema que sea, a partir de ahí lo tienes mucho más presente y seguro que vas a comportarte de una manera mucho más prudente, ¿no? Tal cual, es como el que tiene un infarto que se pone a hacer deporte al día siguiente. Claro. La empresa que esté atacada, al día siguiente el ciberriesgo pasa a ser conversación del Consejo de Administración, que antes probablemente no era ni un punto, ¿no? Entonces, el nivel de protección y de cultura ciber de esa empresa era mucho mayor que antes del siniestro. Absolutamente, tengo que decir que además yo creo que a día de hoy son un cliente modelo,
porque han tomado pues muchísima conciencia, han implementado, han agradecido, de hecho, todas las recomendaciones que les hizo nuestro proveedor. Bueno, han metido una batería de medidas y también han mejorado mucho la concienciación de los empleados, tal. La verdad que realmente me parece a día de hoy como un cliente, como parece el modelo. Qué bien. ¿no? Pues felicidades. Bueno, pues ya llegamos al final, que parecía que no íbamos a estar una hora hablando y hemos llegado a la hora. Daros las gracias a los dos, Laura y Benja, por acompañarnos. Yo creo que se han dicho cosas súper interesantes. Lo primordial para mí que nos tenemos que quedar es que hay una oportunidad, es un momento de oportunidad para los mediadores para hablar de estos temas con sus clientes, que a pesar de tener todas las medidas de seguridad implantadas y un buen equipo de IT en el equipo, el riesgo cero no existe, lo hemos dicho, ¿no? A grandes empresas con grandes presupuestos les atacan cada año, por lo tanto, todo el mundo puede ser atacado y que una póliza sirve como un plan de acompañamiento en el momento del siniestro, ¿no? Te ayuda, sirve como un protocolo, como un plan de actuación, a tomar las decisiones correctas y a restablecer la situación lo antes posible. Pues muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Marta.